Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la puntualidad y la asistencia a esta reunión de socialización y capacitación que vamos a realizar con relación a la actualización del requerimiento 2023 WE 0090839 relacionado con la solicitud de información de contratos de obra pública de infraestructuras para que sea remitido a través del aplicativo APPUI por las empresas de servicios públicos a quienes se les ha solicitado esa información. Iniciamos con este aviso legal. La Contraloría General de la República informa. La reunión puede ser grabada por los servidores públicos de la Contraloría General de la República, CGR, con los fines de la citación, los que se definan en la reunión, así como para el cumplimiento de fines legales, contractuales, misionales y de seguridad. Todos sus datos serán tratados acorde con la Ley 1581 del 2012, sus decretos reglamentarios y la política de tratamiento de datos personales de la CGR, en la cual se informan los derechos que le asisten como titular y la forma de hacerlos efectivos. Esto los podrá consultar en el portal institucional www.contraloría.gov.co. La reunión tiene el carácter de confidencial e institucional y no podrá ser grabada ni utilizada para fines diferentes a los acordados en la reunión o en la ley. Al ingresar a la presente reunión, usted autoriza esta grabación por conducta inequívoca. El tratamiento de la información contenida en esta sesión virtual por parte de terceros no está autorizado, incluyendo el uso de tecnologías como inteligencias artificiales IA, aplicaciones de transcripción automática, grabación, análisis de voz o imagen, entre otras. Estas herramientas no pueden ser utilizadas para procesar, almacenar, analizar o extraer datos de la sesión, salvo que exista una autorización previa, expresa y escrita por parte de la Contraloría General de la República, CGR. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Fabián Velandia. Yo soy funcionario de la Unidad de Información de la DIARI, Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata. Y vamos a estar con el equipo de la DIARI, con unos funcionarios de la Unidad de Información, dándoles a conocer, socializándoles y dándoles a entender los diferentes requerimientos que hacen parte de esta solicitud. Básicamente, ¿qué es importante? Vamos a dar unas reglas de juego. Es importante que tengan los micrófonos en silencio, por favor, durante toda la sesión. Tomen atenta nota de las dudas o inquietudes que tengan con respecto a las dudas relacionadas con temas de negocio, ya sean del formulario o con temas relacionados con el aplicativo y su diligenciamiento. Al final de la sesión vamos a dar el espacio para resolver todas esas dudas o inquietudes que ustedes tengan, ya sea a nivel de negocio o de aplicación. Les repito, es importante que mantengan los micrófonos apagados para que, o en silencio más bien, para nosotros darle continuidad a la sesión y poder abarcar todos los temas que queremos que ustedes estén totalmente socializados de lo que tiene que ver con este diligenciamiento. En el chat hemos dejado el listado de asistencia para que por favor cada uno de ustedes pueda diligenciar ese listado de asistencia y con eso procedo, con esas reglas de juego, procedo a presentar al equipo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Unidad de Información, que vamos a atender esta sesión. Les repito, mi nombre es Fabián Velandia, soy funcionario de la Unidad de Información. Nos acompaña también la ingeniera Margarita Rosa Doria Hernández, de la Unidad de Información, que nos va también a acompañar durante esta sesión de entendimiento. Nos acompaña la ingeniera Marta Rocío Vargas Navarrete, funcionaria de la Unidad de Información. Nos acompaña la funcionaria Mireya Moreno, de la Unidad de Información también. Y nos acompaña el funcionario Ricardo Orlando Martínez Becerra, quienes nos van a acompañar también durante la sesión de capacitación. Con eso voy a entrar en materia para socializarles el requerimiento que hemos remitido, que se ha remitido desde la dirección para que todos estemos en contexto de lo que vamos a tratar en la sesión del día de hoy.
Margarita, ¿me confirma si estamos viendo pantalla el requerimiento? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, el pasado 3 de marzo del 2026, el doctor Andrés Felipe Cifuentes Perdomo, director de la Diari, ha remitido una solicitud de actualización de información para el reporte de contratos de obra pública. El requerimiento para que todos lo tengamos en el radar es el 2026 00 513, que tiene que ver con la actualización de un requerimiento, que es el 2023 00 839, que tiene que ver con la solicitud de información de contratos de obra pública en el aplicativo APPUI para empresas de servicios públicos. Dentro de ese requerimiento iban unos documentos adjuntos. Dentro de esos documentos iba el correo de solicitud inicial, el 2023 00 839, en el que se les solicitaba en el año 2023 a ustedes el diligenciamiento de la información de contratos de obra pública en ese momento para cargarlos a través del SFTP. Con este requerimiento dejamos el SFTP y hemos implementado, y ese es el motivo de la socialización de la sesión del día de hoy, este aplicativo para que ustedes reporten a través de este aplicativo de manera periódica la información. Aparte del requerimiento 2023 00 839 que iba adjunto, iban tres matrices o tres archivos CSV con las matrices que se solicitan dentro del aplicativo AppWi que vamos a ver más adelante. ¿Qué información vamos a tener que diligenciar? La matriz de seguimiento de obras públicas de infraestructura, la matriz de coordenadas adicionales y la matriz de hitos. Se les adjunta un archivo de un paso a paso para la creación de los usuarios de AppWi para que ustedes puedan ser dados de alta y puedan remitir la información, y un manual general de lo que es el AppWi para que ustedes tengan conocimiento. Este requerimiento entonces es enviado a todos los gerentes de empresas de servicios públicos de acuerdo al requerimiento que les socializaba hace un rato. Y básicamente los antecedentes que están acá descritos son los que les mencionaba. La información era remitida a través del servidor de archivos SFTP. La idea es que esa información sea cargada ahora a través de las diferentes matrices en el aplicativo AppWi. ¿Por qué lo hacemos a través del aplicativo AppWi? Básicamente para unificar el canal por el cual recibimos toda la información estructurada y no estructurada, para proporcionar una prevalidación de esos datos y de esas matrices que ustedes reportan para poder generar los diferentes análisis de información y para poder categorizar y catalogar los diferentes soportes documentales que ustedes reportan a través de este aplicativo para este requerimiento. El requerimiento como tal que solicita, se requiere el diligenciamiento de la información relacionada con el reporte de obras de infraestructura, así como los diferentes soportes documentales solicitados en el requerimiento del año 2023 utilizando el aplicativo AppWi. Ya vamos a ver, ese es el motivo de esta sesión, que veamos las diferentes matrices y el aplicativo. Lineamientos, la disposición de, la disposición de la información solicitada en el presente requerimiento debe cumplir algunas características técnicas. La información debe ser remitida única y exclusivamente mediante el cargue y validación de la información a través del AppWi. Este es el único mecanismo por el que ustedes ahora en adelante van a tener que cargar toda la información relacionada con contratos de obra pública en el AppWi. Para eso ustedes requieren la creación de unos usuarios que deben ser de altos en el aplicativo. Aquí se les da en el numeral 3 el paso a paso de cómo deben crearlos y activar esos usuarios. Esos usuarios no son usuarios personales, son usuarios de dependencia. Por si el día de mañana ustedes ya no están en sus entidades, eh, la información quede a nivel institucional, a nivel de dependencia, y puedan darse continuidad al debido reporte de esta información.
El cuarto tiene que ver con los soportes documentales. Los soportes documentales deben ser remitidos únicamente en archivos PDF. Las plantillas en cargue masivo desencargadas en .csv. Por ser la primera entrega de información a través del canal, deben remitir absolutamente todos los soportes documentales para los diferentes contratos de obra que se generen, así como para la nueva documentación o nuevos actos administrativos dentro del proceso contractual. Deben seguir disponiendo o actualizando esta información de manera periódica una vez hasta que esté liquidado, terminado el contrato, convenio de información que ustedes vayan a remitir o a cargar. De manera adjunta, remitimos el manual de la PPUI. Igual ya les vamos a indicar dónde lo pueden consultar de manera visual en un catálogo de recursos en el APPUI y el manual usuario de la PPUI, que también les vamos a indicar cómo a través del catálogo de recursos ustedes pueden consultar esa información. Son videos muy cortos, pero que les van a permitir a ustedes entender cómo realizar este proceso. Algunos aspectos a tener en cuenta. Con el fin de evitar duplicidad de la información, se eliminaron algunos campos. Igualmente se adicionaron campos necesarios para el análisis y control que realizamos nosotros desde la CGR. Y se anexan las matrices .csv que deben ustedes remitir a través del aplicativo APPUI. Para el cargue manual, van a encontrar en el aplicativo la opción de una vez consulten el requerimiento, la opción de nuevo, hacen el cargue manual uno a uno de sus contratos a través de la opción de nuevo, diligenciando uno a uno los diferentes variables que hacen parte del diccionario para cada una de las matrices, o descargando la plantilla CSV y diligenciando cada una de las contratos en estas plantillas para que después lo puedan ustedes cargar. Es importante que tengan en cuenta que en nuevo los valores que aparecen son listas desplegables. Se pueden observar el código y el orden del ítem. Para la búsqueda, utilizar la palabra clave, no el código. Por ejemplo, en el campo estado de solicitud, 1 aprobada. En cambio, en el archivo CSV, solo deben colocar el código. Para el ejemplo, solo sería el número 1. Esto ya lo vamos a ver. Para los campos de municipio y departamento, el código no es el de Divipola, sino un código asignado por la DIARI, el cual puede consultar en el catálogo de recursos de la PPUI descargando el archivo Códigos Municipios de Obras. En el ejemplo para Bogotá, el código es el 458. Ya les vamos también a socializar esta información. ¿Qué es importante? Pues que asistan a esta socialización que hemos convocado el día de hoy, de 10 de la mañana a 12 de la mañana, para que ustedes sepan cómo es el proceso de recolección, estructuración y carga masivo de datos en tiempo real a través de la PPUI. La fecha límite para que ustedes dispongan la información es hasta el 17 de marzo del 2026. Oh, esta es una pregunta habitual. ¿Hasta cuándo tengo fecha para reportar la información? Hasta el 17 de marzo con corte al 28 de febrero del 2026. ¿Qué van a cargar? Obras en ejecución, obras suspendidas, obras terminadas que no se encuentren en funcionamiento, obras con proceso en curso con presunto incumplimiento, contratos liquidados de obra que no cumplen al 100% el avance físico, debe ser dispuesto a través de esta información, ¿vale? Repito, el corte a reportar es al 28 de febrero y la fecha máxima para disponer la información es 17 de marzo del 2026. La información debe ser reportada de manera mensual al último corte al último día de cada mes. Este reporte deberá ser cargado a través de la PPUI los primeros 5 días calendarios del mes siguiente del periodo reportado, ¿vale? Ya vamos a dar un poco más de donde ustedes pueden consultar este catálogo de recursos disponibles que están en el APPUI que les va a permitir identificar a ustedes cómo diligenciar el requerimiento del formulario de obras públicas, cómo diligenciar la matriz de seguimiento, cómo diligenciar la matriz de hitos, cómo diligenciar la matriz de coordenadas, cómo cargar los diferentes soportes documentales en el APPUI, cómo configurar el delimitador de esos archivos CSV que ustedes van a cargar para que sea el pipe, este símbolo que ustedes ven acá,
cómo consultar la periodicidad del calendario. Aquí les dejamos los recursos, sin embargo, en un rato les indicamos en dónde en el aplicativo van a poder consultar esa información. Cualquier duda o inquietud con respecto a la información, reportarlo a los correos que están en la parte eh, inferior. En caso de no contar con obras públicas de infraestructura para reportar, deben enviar una certificación dirigida al director de la DIARI, el doctor Andrés Felipe Cifuentes, al correo andresf.cifuentes@contraloría.gov.co, al correo cgr@contraloría.gov.co, con copia al enlace asignado por la DIARI, mireya.moreno@contraloría.gov.co. ¿Vale? Ese es el requerimiento del que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Em, Importante reiterarles las reglas de juego, mantengamos el micrófono en silencio, por favor, anotemos una a una las preguntas que ustedes tengan, vamos a dar un espacio para resolverlas al final, pero es importante que tomen y que reciban la capacitación completa de cada uno de los puntos que queremos abordar en esta socialización. Entonces, con esto le doy paso a la funcionaria Margarita para que demos continuidad con la capacitación. Por favor, muchas gracias. Ok, gracias, ingeniero Fabián. Muy buenos días a todos. Para continuar con en este espacio, le vamos a presentar un video que pues les muestra la resolución, es la presentación de la resolución con la cual se adopta el APUI. Permítame un momento. Con la cual se adopta el APUI como método de disposición de la información. Entonces, vamos a observarlo en este momento. Resolución Reglamentaria Orgánica 72 de 2026. Conoce la Resolución 72 de 2026, el fundamento del intercambio seguro y eficiente de información. Objeto de la resolución. Establece el mecanismo de interoperabilidad para la transferencia y entrega de información entre los sujetos de vigilancia y control fiscal y la Contraloría General de la República, mediante el uso del aplicativo APUI. Ámbito de aplicación. Es de obligatorio cumplimiento para todos los sujetos de vigilancia y control fiscal definidos en el Decreto Ley 403 de 2020. Marco constitucional y legal. La Contraloría ejerce la vigilancia y el control fiscal. El control puede ser posterior, selectivo, preventivo y concomitante. Tiene acceso a la información sin que sea oponible reserva legal. Puede apoyarse en tecnologías, analítica de datos e interoperabilidad. Necesidad institucional. Procesamiento de grandes volúmenes de información. Integración de múltiples fuentes de datos. Seguimiento en tiempo real de recursos públicos. Identificación anticipada de riesgos fiscales. ¿Qué es APUI? Es la herramienta tecnológica oficial para la atención de requerimientos de información formulados por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata DIARI. El APUI permite recepción de información, validación y carga estructurado, procesamiento masivo de datos, integración multisectorial, análisis en tiempo real, fortalece el control fiscal preventivo y concomitante. Lineamientos. Requerimiento formal. La DIARI formula la solicitud con número de radicados y GEDOC. Plazo de entrega. Conforme al requerimiento. Cargue en APUI. La información debe cargarse en www.apui.go.co. Validación técnica. La DIARI revisa calidad, consistencia y completitud. Informe de completitud. Se emite concepto sobre la información suministrada. Reiteración o sanción. El incumplimiento puede generar sanciones legales. Responsabilidades. Contraloría General de la República. Formular los requerimientos de información. Mantener el aplicativo en funcionamiento. Revisar y validar la información cargada.
emitir informes técnicos, brindar acompañamiento cuando sea requerido, entidades sujetas de vigilancia, validar, cargar y disponer la información Ahorita lo vi, solicitada, no le dije. cumplir los plazos establecidos, garantizar calidad y veracidad de los datos, mantener actualizada la información institucional. Las oficinas de control interno deberán hacer seguimiento al cumplimiento. El APUI consolida la interoperabilidad institucional, optimiza la gestión de la información y fortalece la vigilancia y control fiscal para la protección del patrimonio público. Listo. Bueno, como pudieron ver, bueno, el APUI es una herramienta con que cuenta la Contraloría para facilitar todo el tema de recepción y procesamiento de la información. Entre otras cosas, pues, como ustedes saben, cuando disponían por SFTP, había que hacer una validación generando el hash de cada archivo. Ya este proceso pues se realiza automáticamente por el aplicativo y pues en realidad pues estamos facilitando todo este tema de disposición de la información. Ahora pues ya entremos a revisar en sí lo que es la plataforma. Como bien se les compartió en el requerimiento, para ingresar a APUI, vamos a la dirección www.apui.contraloría.gov.co. Entonces, al ingresar a APUI, por defecto nos va a llevar a la sección novedades. O sea, cuando ustedes ingresan, van a entrar aquí a novedades, donde van a encontrar una serie de comunicados donde se mantienen informadas a las diferentes entidades que reportan en APUI acerca de las actualizaciones que haya en el sistema, si hay ventanas de mantenimiento próximas y, bueno, cualquier otro tema de que sea para conocimiento público sobre el aplicativo lo podrán encontrar aquí. Entonces, es importante que se esté revisando esta sección. Por otra parte, vemos acá el menú ayuda. Es importante saber que pues estas opciones que les voy a presentar a continuación, pues las pueden ver ingresando directamente aquí al aplicativo, a esta dirección, sin necesidad de iniciar sesión todavía. Entonces, tenemos por acá, por esta parte, la sección ayuda, donde hay 5 opciones de consulta. La primera es mesa de servicios, que no es más que un enlace a la plataforma donde se gestiona todo el soporte técnico sobre pues, cualquier inconveniente que haya para el cargue de la información o con el aplicativo como tal. Entonces, al hacer clic en mesa de servicios, pues lo que hace es llevarlos a esa otra plataforma. Para el uso de mesa de servicios, pues aquí en esta otra sección denominada catálogo de recursos, van a encontrar aquí el primer video que se encuentra es precisamente el instructivo de uso de la mesa de servicios de la APUI. Y pues adicionalmente a esto, pues aquí encuentran una serie de videos tutoriales y de documentos que son de soporte, de ayuda para el cargue de la información. En este caso estamos hablando del requerimiento Obras Públicas de Infraestructura. Por acá vemos un video tutorial que les presenta pues como toda la explicación acerca del requerimiento. En el requerimiento que se les envió, que socializó hace un momento el ingeniero Fabián, pues existen también, se les compartieron unos links porque pues en el canal de YouTube de APUI los encuentran, pero aquí directamente en la plataforma este es el sitio donde podrán encontrarlos también. Entonces, está el video tutorial del requerimiento en general como tal y hay un video tutorial para cada una de las matrices que deben diligenciar, como es el caso. Aquí en la barra de búsqueda podrán encontrarlo. Entonces, les agradecemos que mantengan los micrófonos apagados. En el caso de este, por ejemplo, la matriz de seguimiento, pues aquí en barra de búsqueda simplemente colocan palabras claves. Igual matriz de hitos y la otra matriz que deben diligenciar, que es la matriz de coordenadas, pues también encuentran un video tutorial acá. Entonces, el catálogo de recursos es una sección muy importante
para que ustedes puedan apoyarse si en el momento pues algo, pues, aquí se les dará explicación de lo que se va a realizar, pero de repente ya en el momento que están realizando el cargue surge alguna duda, lo primero sería revisar el respectivo video tutorial. Posiblemente pues allí les dará la luz para seguir con el reporte. Sí, pues en caso tal, bueno, hay acá otros documentos como este caso de catálogo municipios que como veremos ahora ya en el ejercicio de cargue de una matriz, pues para la matriz de seguimiento deberán diligenciar un código que se encuentra en este archivo. Y bueno, lo que les decía es que como primer recurso de orientación de soporte, ustedes cuentan con este catálogo de recursos y en caso tal, pues que se les presente un error que pues con la ayuda de esto no puedan solucionar, entonces allí sí vamos a mesa de servicios a hacer la respectiva solicitud o creación de un caso para encontrar soporte técnico. Por acá tenemos adicionalmente la sección ayuda en el menú manual de usuario APUI. Es una explicación de lo que es la plataforma como tal y aquí en este icono que vemos pueden descargar el manual APUI. Este pues también se les compartió junto con el requerimiento. Pero bueno, acá podrán encontrar información también sobre la plataforma. Otro menú que encontramos por acá es la sección contactos. Aquí están los correos electrónicos de los directivos. Aquí está el director, el jefe de la unidad y el coordinador de la unidad de información. Bueno, aquí tenemos los diferentes correos. Sin embargo, el único canal oficial para radicar documentación en la Contraloría es a través del correo cgr@contraloria.gov.co. Toda comunicación oficial debe ser radicada en este correo. Y bueno, respecto al la mesa de servicio o el soporte técnico para el requerimiento, las entidades que no tienen acceso a mesa de servicio harán las solicitudes de soporte técnico a través del correo soporteapui@contraloria.gov.co. Mientras que las entidades que sí cuentan con acceso a mesa de servicio se hace con las credenciales del módulo CIRESI. La entidad que reporte en CIRESI tiene unas credenciales que son en las que van a usar para acceder a mesa de servicios. Entonces, el usuario es el código de la entidad en CIRESI y la contraseña es ese código seguido de storm 1234 asterisco. Si hay algún inconveniente con el ingreso a la mesa de servicios con estas credenciales, deben dirigirse al correo soporte-ciresi@contraloria.gov.co. Por último, tenemos acá en este menú la sección calendario, donde presenta pues, cuáles son esas próximas entregas, la periodicidad de cada uno de los reportes que se hacen a través de APUI. En este caso estamos mirando lo que es obras públicas de infraestructura. Cada una de estas matrices que ya habíamos mencionado, seguimiento de obras, matriz anexa de coordenadas y matriz anexa de hitos, deben reportarse siempre dentro de los 5 días siguientes al vencimiento, al cumplimiento del corte. Para este caso, pues como es el requerimiento inicial, es la primera disposición que se va a hacer a través de APUI, pues se les dio plazo hasta el día 17 de marzo. Sin embargo, en adelante se debe tratar pues, de cumplir o el plazo para disposición de la información siempre será dentro de los 5 días al corte, es decir, ya para el mes para reportar la información con corte al 31 de marzo tendrán plazo en los 5 días del mes de abril y así sucesivamente. Como ven acá y como se les informó en el requerimiento, la periodicidad del reporte es mensual para las 3 matrices. Entonces, y si se hace clic sobre el nombre de la matriz, podrán ver el detalle del calendario, que son las fechas de corte
y la fecha máxima de disposición. Les decía, periodicidad mensual. Básicamente, pues esto sería la navegación como tal en la plataforma. Como pueden ver, pues hay unos recursos importantes para que los apoyan en el diligenciamiento de cada una de las matrices a reportar. Bueno, ya para el cargue de la información como tal, sí es necesario iniciar sesión. Entonces, para iniciar sesión, pues digamos que el paso previo, o sea, para iniciar sesión se debe contar con un usuario y contraseña. Este usuario y contraseña lo van a generar ustedes. Y el paso previo es la habilitación de correo electrónico, como se explicaba anteriormente, como se le dio a conocer en el requerimiento, que debían enviar los correos de la entidad, los correos que quieran habilitar de las dependencias de la entidad al correo soporte@apui.gov.co. soporte@apui.contraloría.gov.co. A continuación, pues voy a presentarles el video de lo que es la creación de usuario y contraseña una vez tienen habilitados esos correos. Ahora que conocemos la plataforma AppUI, pasaremos a explicarles entonces la creación, activación y validación de sus usuarios y contraseñas en el sistema. Cada entidad puede crear sus usuarios a partir de los correos oficialmente registrados en la unidad de información de la DIAR y de la CGR. Estos correos son los asociados a los cargos o dependencias como son Hacienda, Tesorería, Control Interno, Alcaldía y Gobierno o similares dependiendo de su entidad. Alineado a lo anterior, es importante tener en cuenta que únicamente se podrán activar como usuarios del sistema los correos institucionales que fueron oficialmente reportados por las entidades como respuesta a la solicitud de información de contacto realizada por la DIAR. Un ejemplo para estos correos sería contratación@municipio.gov.co o hacienda@municipio.gov.co, entre otros. Deben tener en cuenta que no se activarán usuarios para cuentas gratuitas como Gmail, Yahoo, Hotmail, ni tampoco para aquellos correos institucionales que inicien por nombre propio. Teniendo en cuenta estas pautas, pasaremos entonces al proceso. Debemos dirigirnos a la página del AppUI, www.appui.contraloría.gov.co, y dar clic en Iniciar sesión en la parte superior de la página. Cuando damos clic allí, se nos despliega el siguiente cuadro de diálogo que vemos allí y debemos dirigirnos al link Crear cuenta en la parte inferior. Cuando damos clic allí, esto nos lleva a un formulario en el cual debemos registrar la información para nuestro usuario. Estos datos son username, celular, nombres, apellidos, el password y la confirmación del password. Cuando digitemos esta información, debemos dar clic en registrar usuario. En este momento recibiremos en nuestro correo electrónico un email con un asunto activación de usuario. Allí nos mandan el botón para confirmar cuenta, el cual podemos usar o podemos dar clic en el link que vemos abajo. Terminado este proceso, podremos validar nuestro usuario, podemos ingresar a la página con nuestro usuario que ya se encuentra activo. Ingresamos el usuario y la contraseña y damos clic en iniciar sesión. Si hemos olvidado nuestra contraseña, también podemos recuperarla. En el mismo cuadro de diálogo de iniciar sesión, encontramos la opción Has olvidado tu contraseña. Debemos dar clic allí y en este momento recibiremos este cuadro de diálogo en el cual debemos ingresar el correo registrado para que el sistema nos envíe un enlace de recuperación de contraseña. En nuestro correo recibiremos un email con el asunto de recuperar contraseña por parte de soporte@apui.contraloría.gov.co. Allí vemos la opción de resetear contraseña por medio del botón o del link ubicado inmediatamente abajo. Se nos desplegará este cuadro de diálogo en el cual debemos ingresar una nueva contraseña teniendo en cuenta el aviso que vemos allí en rojo que nos indica cómo debe ser nuestra contraseña. Nuestra contraseña debe contener al menos entre 8 y 16 caracteres,
debe tener al menos un dígito numérico, al menos una minúscula, al menos una mayúscula y un carácter no alfanumérico como asterisco, numeral, etc. Cuando tenemos esta información, la confirmamos, cambiamos la contraseña por medio del botón y podremos iniciar nuevamente al sistema de información. Listo, entonces sé que algunas de las entidades que están presentes ya han hecho el ejercicio de solicitar la activación de los correos electrónicos, la creación de usuario y contraseña. Este es un paso importante, pues el plazo ya es hasta el próximo martes. Entonces, sí es importante que ya vayan adelantando todo este tema para que pues, en lo posible, ya con la información que se les brinde aquí, o digamos con el apoyo del catálogo de recursos, puedan iniciar con el diligenciamiento y carga de las diferentes matrices. Entonces, una vez ya se cuenta con usuario y contraseña, procedemos a iniciar sesión en la plataforma y como pueden ver acá, ahora se va a activar una nueva sección que se denomina Mis entidades. En esta sección es que se lleva a cabo todo el proceso de cargue. Entonces, hacemos clic en Mis entidades y va a aparecer la información de la entidad. Nos vamos acá a este icono, ver datos, y nos aparece pues, esta otra sección acá donde se debe seleccionar cada uno de estos datos que está solicitando. El primero es el requerimiento, pues aquí les va a aparecer activo el requerimiento para obras públicas de infraestructura, el que se les comunicó. En reporte se selecciona cuál es la matriz que se va a diligenciar, ya pues lo hemos hablado que son 3 matrices. Algo muy importante tener en cuenta, la matriz que se debe cargar primero siempre va a ser la matriz de seguimiento de obras públicas de infraestructura. Como veremos ahorita, pues hay un campo de esta matriz que se relaciona con las otras 2 matrices y pues al no estar cargado, pues el sistema va a generar error y no va a permitir el cargue. Entonces seleccionamos el reporte, el año del reporte y el periodo. Pues para este caso sería como el periodo febrero. Entonces van a cargar la información con corte al 28 de febrero de los diferentes contratos, como se les explicaba, que estén en ejecución. O sea, desde que son contratos que sean adjudicados hasta que sean liquidados y se haya cargado el acta de liquidación, todos esos contratos deben ser reportados mensualmente. Entonces, una vez seleccionados aquí estos diferentes datos, hacemos clic en el botón consultar y van a aparecer acá 2 opciones de cargue, como se les explicaba en el requerimiento enviado. Está la opción nuevo, que despliega acá todo este formulario para diligenciar cada uno de los datos del contrato y bueno, automáticamente pues él va detectando si hay algún error en la información diligenciada y va a hacer como esa, a enviarles acá la notificación de cuál es el error presentado y una vez diligenciado todo, pues procederán a guardarlo. La otra opción es a través de cargar CSV, que son las 3 plantillas que se les compartieron, esas matrices que pues ya ustedes las tienen, fueron enviadas en el correo, pero podrán descargar acá en esta otra sección que se habilita acá, que es la sección diccionario. Esa también es una parte muy importante que ustedes revisen previo al diligenciamiento de la plantilla o pues, en el transcurso de ese diligenciamiento, porque aquí se les explican cada uno de los campos que contiene la matriz. Muchos de estos campos, pues ya ustedes los conocen, hacen parte de ese reporte que están realizando a través de SFTP y pues habrán algunos campos nuevos. Pero entonces acá va a aparecer la descripción del campo, el tipo de datos,
un ejemplo y observaciones, o sea, cuál debe ser el formato que se debe, cómo se debe diligenciar. Por acá vemos, por ejemplo, estado de la obra. Entonces, dice que el tipo de dato es entero. Y es decir, aquí no se va a colocar texto, pues los diferentes estados de la obra pueden ser por iniciar, en ejecución, suspendido, liquidado, etcétera. Entonces, en vez de diligenciar el texto, pues se va a colocar el número que le corresponda según estos lineamientos que están aquí en el diccionario. Eh, Cosas importantes, por acá, por ejemplo, donde diga separador punto, pues hay que tenerlo en cuenta porque si no, pues va a generar error. Eh, los valores también deben ser enteros. Acá el origen de los recursos, pues también va a corresponder a un dígito, a un número, están dependiendo o en base a esta nomenclatura. Avances físicos van a ser con números enteros entre 0 y 1, es decir, aquí no son porcentajes como tal, que muchas veces se comete el error de colocar 80%, 90%, sino se diligencian con un valor, con un número entero entre 0 y 1. Importante, por ejemplo, también el formato de la fecha, que va a ser año, mes, día, año de 4 dígitos, mes de 2 dígitos y día de 2 dígitos. Acá, por ejemplo, era lo que les mencionaba también hace un rato, donde dice municipio de obra, pues se debe consultar el código en ese archivo que está allí en el catálogo de recursos, porque aquí pues no se coloca el nombre del municipio, sino el código que le corresponda. Entonces, como les decía, esto está aquí en la pestaña diccionario. Tienen el listado, la relación de cada uno de los campos que contiene la matriz, la descripción y o sea, todos los lineamientos para diligenciar cada campo. Y bueno, acá, como les decía, en este botón se puede descargar la respectiva plantilla. Vamos a hacer el ejemplo, entonces voy a compartir acá la pantalla. Entonces, la plantilla para el caso este de la matriz de seguimiento, pues sería esta. Como pueden ver, aquí están los diferentes campos. Hay un tema importante, estas matrices son con extensión CSV, archivos separados por coma, entonces, pero en este caso todas estas plantillas tienen como separador de listas el símbolo pipe o barra vertical. Entonces, puede que si, mejor dicho, si su equipo no está configurado con este delimitador, pues lo que van a encontrar es que se va a ver, o sea, no se va a ver la información como pueden observar aquí cada campo en una columna, sino que van a encontrar todos los datos en la primera columna. Muchas veces tratan de ajustarlos o convierten la plantilla Excel y esto, o sea, esas modificaciones no están permitidas porque si ustedes intentan cargar una plantilla modificada, el sistema no va a dejar cargarla, les va enseguida a reportar error. Entonces no se puede hacer modificación ni de los encabezados, o sea, en algún nombre, ni en el orden de los encabezados, o sea, ni convertir a Excel para aplicar otros formatos, no deben diligenciarla tal como está. Si una de las opciones, pues si su computador tiene configurado pronto otro separador de listas, que generalmente se utiliza coma, punto y coma, pues deben ir acá a la opción datos, texto en columnas y hacer pues esta operación aquí de delimitación, seleccionando acá el separador que sea la barra vertical o pipe, generalmente está en la primera tecla al lado izquierdo del número 1 en el teclado. Otra opción que también encuentran en catálogo de recursos, un video tutorial, es hacer la configuración directamente desde el panel de control y modificar para que el equipo donde diligencien la respectiva plantilla pues tenga ya configurada esta opción, que es panel de control,
en la opción reloj región, allí pueden cambiar separador de listas y cambiar el que está, sea coma, punto y coma, cambiarlo por el símbolo pipe. Ya teniendo esa configuración, pues no van a tener más problemas de visualización de la plantilla y por ende, si la diligencian correctamente, pues ya va a permitir el cargue normalmente. Entonces, como un ejemplo de diligenciamiento de la matriz, vamos a ver acá. Esta otra opción, ya veremos. Entonces, bueno, por ejemplo, nos vamos aquí a la sección datos, que es donde se hace el cargue de la información. Y una vez está diligenciada la matriz con cada uno de esos campos que pudimos ver acá en el diccionario y en la plantilla, nos vamos aquí al botón cargar CSV. Entonces, cuando se hace clic en cargar CSV, aparece la opción aquí de seleccionar el archivo. Hacemos clic y vamos a seleccionar un archivo. Aquí hay una matriz previamente diligenciada. Simplemente pues se hace la búsqueda en el equipo y procedemos a validar archivo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pues el sistema está detectando dos errores. En el campo sector, miren, esto es muy importante porque cuando se presenta algún error de ese archivo que intentan cargar, pues el sistema es lo más específico posible. Esto ayuda mucho. Entonces, primero que dice acá, línea, pues es la fila donde se encuentra el error. Bueno, hay que tener en cuenta que aquí, digamos, si hay, porque se están reportando varios contratos y en todos los contratos, cada contrato va en una fila y en todos los contratos hay error en el campo sector y en el campo avance físico programado, pues aquí se le va a listar solamente la primera fila donde está el error. Entonces, si ya miramos acá que hay error en el diligenciamiento de sector y de avance físico programado, pues antes de proceder a cargar nuevamente la matriz, revisemos si en los contratos que están en filas siguientes, pues también hay este problema. Entonces, bueno, aquí como les decía, pues, probablemente está diligenciado un sector que esté en texto. Mírenlo acá, aquí tenemos la matriz. Entonces, obviamente aquí está la fila 2. Nos dice que el campo sector está mal diligenciado porque pues acá dice vivienda. Y si vemos acá, pues si es vivienda se debe digitar, es el número 1. El otro error corresponde a avance físico programado, lo buscamos por acá. Avance físico programado y vemos, pues de acuerdo al diccionario, se debe diligenciar un número entero entre 0 y 1. Aquí está 85, pues debe ser que el avance físico programado es de 85%, entonces pues se debe colocar es 0.85. Aquí pues el separador es punto, el decimal punto, y bueno, digamos que hicimos estas dos correcciones que nos decía el sistema y procedemos a cambiar ese archivo. Vamos a ver. Entonces, miren, se hizo ya el ajuste de esos dos errores reportados por el sistema y aparece ya el aviso archivo validado con éxito. Ahora puede proceder a subir la información. El siguiente paso sería entonces aquí donde dice subir información, hacer clic. No lo vamos a hacer porque, bueno, esta información es de prueba y bueno, vamos a cargar información que no sea de utilidad para el procesamiento. Pero pues ese sería el proceso de diligenciamiento y carga de la información. Entonces, así como se hizo para matriz de seguimiento de obras públicas de infraestructura, se hace para matriz de coordenadas y para matriz de hitos. Algo antes de seguir con una generalidad sobre esas matrices, pues miremos acá, cuando ya se carga la información, vamos, subimos el archivo,
a ustedes les va a aparecer aquí una relación de los diferentes contratos que fueron cargados a través de esa plantilla. Entonces, ya aparecen todos los datos de los contratos y por acá hay un icono de un clip que es lo que les va a permitir cargar los respectivos soportes. Entonces, importante algo, al ser la primera disposición que van a hacer a través de esta plataforma, pues lo ideal es que carguen todos los soportes que tengan de ese contrato, desde toda la adjudicación, el contrato, acta de inicio, los diferentes soportes que tengan. Y ya aquí se selecciona, bueno, el tipo de soporte. Es un informe, entonces aquí lo mismo, hacemos la navegación para escoger el archivo y se carga el archivo. La extensión debe ser PDF. Estos soportes deben ser PDF y bueno, como les decía inicialmente, pues se cargan todos los soportes que haya referentes al contrato y posteriormente, ya como se va a hacer con periodicidad mensual hasta que el contrato sea liquidado, solamente van a cargar los soportes generados durante ese periodo. Ya para el mes de marzo, o sea, lo que reporten en abril, que sea con corte al 31 de marzo, van a ser los documentos que se han generado en este mes, en el mes de marzo, si hubo un acta de suspensión, reinicio, alguna modificación, los informes, el informe generado de este mes, eso va a ser lo que van a cargar. Para la disposición inicial, todos los soportes desde la adjudicación, pero en adelante solamente los soportes que se generen durante ese periodo. Bueno, entonces acá seguimos con el diligenciamiento de la matriz de coordenadas. Igual seleccionamos pues, el mismo periodo, hacemos clic en consultar. Y acá si nos vamos a la pestaña diccionario, pues vamos a ver, ya esta es una matriz mucho más corta. Y hace, o sea, es lo mismo, hace la explicación acá de cada uno de los campos. Este primer campo que aparece acá, que dice obra, era lo que les decía, es el ID de la matriz de seguimiento de obras, debe corresponder a ese mismo campo. Si no, pues va a haber aquí un conflicto y pues el sistema reporta error, entonces va a decir que no se reconoce el ID de obra que han diligenciado aquí si no ha sido previamente cargado en la matriz de seguimiento. Pero el proceso pues es exactamente el mismo. Salí. Igual pues para la matriz de hitos. Pestaña diccionario está mucho más corta, son 6 campos. Y aquí está pues la respectiva explicación. Por acá también podrán descargar esa plantilla. Entonces ya saben, en la sección datos es donde se hace el carga de la información. En la sección diccionario pueden descargar la plantilla y revisar la explicación de cada uno de los campos. Cada una de las matrices tiene la opción de cargarla sea a través de la opción nuevo, diligenciando cada uno de estos campos acá por cada contrato o a través de la plantilla CSV. ¿Qué pasa? Pues la recomendación es hacerlo a través de la plantilla porque si ustedes cargan como es un reporte mensual, lo que van a hacer es, pues en su equipo hacen esa modificación, esos ajustes de los cambios que ha tenido la plantilla y cargan, Es que o sea, estoy hacen acá en una reunión, acá estoy viendo en un grupo y ya me por favor me llamando. colaboran con micrófono. Hacen el cargue, hacen los ajustes de esa plantilla, si hubo un avance, si hubo alguna suspensión, si hubo algún tema o lo que haya habido, pues ya ustedes puntualmente pues van a hacer esa modificación y cargan la plantilla actualizada. Y porque si lo hacen a través de la opción nuevo, todos los meses van a tener que diligenciar cada uno de los campos o sea, nuevamente. O sea, cada mes por cada contrato van a tener que diligenciar todo. Entonces sí es mucho más fácil a través de la opción cargar CSV. Por acá también cuentan con el botón historial de cargue, pues que les va a mostrar de cada uno de los reportes cuál ha sido
la información que ha sido cargada. Entonces, en este caso, como vemos acá, cuando se hace clic en consultar, pues aparece la relación de contratos cargados. Y cuando se hace clic en historial de cargue, va a mostrar las plantillas como tal que han sido subidas al sistema. Bueno, algo que les decía, por ejemplo, ustedes por ese FTP debían generar el hash y cargarlo también en la respectiva carpeta. Aquí pues el mismo sistema va a hacer esa validación y pues acá les muestra qué hash le corresponde a cada archivo. Bueno, eso sería como el proceso de diligenciamiento y carga de la información. Una vez más les digo, pues consultar el catálogo de recursos, todos esos videotutoriales que sirven mucho pues de apoyo en este proceso. Y bueno, al ser la primera disposición por APUI, pues digamos que también pues cuentan con acá el apoyo de las funcionarias que estamos a cargo pues de este requerimiento a través de doctora Mireya Moreno, pues también pueden hacer las respectivas consultas y bueno, es algo como, digamos, por primera vez de pronto puede ser más engorroso, sobre todo cargar todos los soportes, pero ya con el tiempo, a través de ya los siguientes reportes, pues va a ser mucho más fácil. Creería yo pues que de la explicación como tal del aplicativo diligenciamiento y cargue, pues ya esto sería lo que tenemos para presentarles. Bueno, no sé qué inquietudes tienen, sobre todo como se les ha dicho, pues el primer paso es remitir los diferentes correos electrónicos para habilitar en la plataforma. Y ya cualquier duda, pues estamos disponibles para atender sus inquietudes. Por acá, ¿quién me ayuda? ¿Quién tiene la mano levantada? Adelante. Qué pena que no. William Primero creo que Alberto William. Gallego. Sí, William. Sí, buenos días. En el evento de que en un mes específico no haya contratación, ¿hay que subir algún certificado y cómo se subiría si hay que hacerlo? Bueno, en la misma socialización del requerimiento se les presentó que debe ser eh, enviado un certificado de no reporte, pero pues permítame un momento, ingeniero Fabián, porque ahora me surge la duda si de repente a ellos se les habilita el botón no reporte o eso tendríamos que entrar Está, a está revisarlo. habilitado. Está habilitado el botón no reporte para ellos. Ok, sí, es que exacto, como estoy acá. Bueno, aquí no me aparece en la pantalla habilitado, pero como pueden ver acá, a ustedes sí les va a aparecer así en este color azul oscuro una opción que dice acá no reporte. Entonces, así como se les socializó en el requerimiento, debe ser una certificación firmada por el representante legal dirigido al director de la diaria, el doctor Andrés Felipe Cifuentes, donde se informe precisamente que durante ese periodo no se cuenta con ninguna obra que cumpla con las condiciones requeridas, es decir, que vaya desde adjudicado hasta liquidado y por lo tanto, pues eso no hay información para reportar. Entonces, aquí el botón que está habilitado simplemente pues se hace clic y le va a aparecer algo pues muy parecido a cuando van a cargar el soporte. O sea, simplemente se despliega la información. Ustedes hacen clic en el botón, cargan el respectivo certificado y ya queda el reporte, queda esa información pues ya cargada en el sistema. Pero, o sea, es importante que tengan en cuenta toda obra que esté en el momento en ejecución, que no haya sido liquidada, pues hay que reportarla. Diana Oviedo, Diana. te escuchamos. Buenos días, Diana Oviedo, parte de Aguas de Bolívar. Mi pregunta es, nosotros estamos viendo la información de los contratos de infraestructura
desde el 2024. En el desarrollo de esto hay ya contratos que ya han sido terminados y liquidados. La información que se va a subir ahora en este nuevo aplicativo son los contratos que estén en ejecución o sea, en el 2026, o tiene que subirse desde la información que se estaba subiendo desde el día 1 que empezamos a subir en la plataforma. Pues como esto es, aquí se da continuidad al requerimiento, simplemente se está haciendo una actualización de esa información que ustedes están reportando, entonces van a reportar los contratos que ahora se está solicitando información con corte al 28 de febrero. Entonces, los contratos que a 28 de febrero no se hayan liquidado de todos esos que ustedes hayan reportado, pues deben ser relacionados acá en APUI. O sea, los que a 28 de febrero se encuentren en ejecución. Sí, Margarita, te Desde voy lo a que adjudicar. complementar. Ok. En el requerimiento, básicamente, es decir, ustedes deben estar reportando esa información de esos contratos y el aplicativo les va a permitir a ustedes que den continuidad al cargue de esa información. A través del aplicativo ustedes van a tener que seguir cargando tanto esos soportes documentales completos como las diferentes matrices diligenciadas. Y en el requerimiento en el numeral 7 les habla todo lo que tenga que ver con obras en ejecución, obras suspendidas, obras terminadas que no se encuentren en funcionamiento, obras en proceso en curso de presunto incumplimiento, contratos liquidados de obra, pero que no estén al 100% en avance físico, deben ser dispuestos en el aplicativo. Ok, ¿Vale? la otra pregunta es porque ya hay proyectos que estábamos diligenciando que ya están terminados y no, o sea, ya fueron liquidados, están en funcionamiento, o sea, no cumplen con los discriminados acá. Y la otra Pero, inquietud es que nosotros tenemos por lo menos la información, hay que subirla mensual, o sea, los 5 primeros días calendario. Nosotros aquí como institución manejamos que por lo menos lo que es los informes de interventoría y la información que nos entregan 5 días hábiles. En la mayoría de los casos, nosotros tenemos que requerir a nuestros contratistas porque a veces no nos cumplen con los plazos establecidos. Luego de eso, el supervisor con su respectivo apoyo de los contratos debe revisar el informe ese. Entonces, estaríamos siempre colgados en la entrega de la información. No sé qué podríamos hacer en este caso. ahí nos tocaría, Sí. digamos que evaluar y validar efectivamente que es importante que a los primeros 5 días la información que tengan ustedes documentada la carguen. Es decir, lo que tiene que ver con las matrices y lo que tiene que ver con informes de supervisión y de intervención. En el caso que usted me dice, necesita unos días adicionales porque son hábiles. En ese momento, el reporte continúa habilitado al corte para que ustedes puedan documentar esa información. Sin embargo, si es de obligatorio y estricto cumplimiento que los primeros 5 días a nivel de matrices y otra documentación que tengan a nivel contractual que no dependan de esos tiempos, deba ser cargada la información. Ok, muchas gracias. Con gusto. Buenos Margarita, días. antes de continuar, hay unas preguntas en el chat. ¿Nos podían regalar los contactos? Sí, en el requerimiento, en la parte inferior encuentran el enlace asignado, digamos que a los diferentes requerimientos, en donde ustedes pueden remitir sus diferentes inquietudes para que les puedan resolver las dudas que tengan. Sin embargo, como les decía Margarita durante la sesión, es importante que hagan uso del canal de mesa de servicios para que pueda ser atendido sus diferentes solicitudes a través de la mesa de servicios. Eso con respecto a la inquietud que tenía Ricardo Andrés Pinzón. Jaycila Rodríguez nos dice buenos días, ¿a partir de qué año hay que reportar? Insistimos, la información a reportar son todos los contratos de obras que estén en ejecución, obras suspendidas, obras terminadas que no se encuentren en funcionamiento, obras en proceso en curso por incumplimiento, contratos liquidados que no estén al 100% de avance físico. Esta información debe ser
que esté actualmente y que cumplan estos criterios por cada una de las empresas de servicios públicos debe ser sí o sí reportada, ¿vale? No hay una vigencia, es decir, si usted tiene un contrato del año 2013, 2015 que todavía cumple dentro de estos criterios, hay que reportarlo, ¿vale? Cordial saludo, buenos días. Para empresas SP con recursos provenientes del recaudo tarifario por la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado, deben ser reportadas en este aplicativo. Si hacen uso de recursos públicos y que tienen que ver con obras de infraestructura, deben reportar esta información. Independientemente si es de acueducto, el alcantarillado, lo que sea, si son recursos públicos que utilizan, si son obras que están avanzando, deben ser reportadas. Recordarles que les dejamos en el chat el listado de asistencia para que por favor lo puedan socializar. Ya continuamos entonces resolviendo las otras inquietudes que están en el chat. Démosle paso entonces a Mónica Casas. Muy buenos días. Buenos días. Nuestra pregunta es, los convenios que son de la alcaldía, pero que nosotros como empresa de acueductos somos supervisores, ¿los reportamos o los reporta la alcaldía? Los convenios son los encargados de... ¿Aló? Los convenios los ejecuta la alcaldía, ¿me dices? Pero el rubro de dónde sale, es decir, ¿quién supervisa esa ejecución? Nosotros supervisamos, pero los rubros salen de la alcaldía. Ok, la información debe ser entonces suministrada por ustedes como supervisores del contrato. Ok, bueno, vale, muchísimas gracias. Ok. Sandra Eliana Fonseca. Buenos días, Sandra Fonseca de Aguas de Barranca Bermeja. Bueno, entendiendo que vamos a reportar los contratos en ejecución, para los hitos debo crear campo para cada uno de los hitos que se han formado durante todo el contrato o el último hito que se haya generado. Todos los hitos que tengan que ver con el contrato de obra pública deben ser reportados. Como si fuera la primera vez que reporto, desde el Sí, acta de inicio, en la fecha que se originó, cualquier otro sí que se haya originado, adicionales, suspensiones, los debo reportar. De acuerdo, cualquier Históricamente. modificación contractual. Sí, señora, sí es importante que tenga esos hitos registrados de la ejecución contractual de cada uno de los contratos de obra. De lo que voy a reportar, bien sea con la característica que dicen en ejecución, finalizados sin 100% de ejecución, finalizados, listo. Entonces, todos los hitos, le abro campo para cada uno de los hitos según la fecha que se generaron. Ok, gracias. Bueno. Acá tenemos a la ingeniera Karen de la unidad de análisis. De pronto nos va a hacer un aporte al respecto también. Ingeniera, adelante. Gracias, muy buenos días a todos. Sí, efectivamente, Margarita, con respecto a la pregunta de las que nos hacía la compañera hace un momento, de si cargaba unas o no, efectivamente, como dice el ingeniero Fabián, y con respecto a las coordenadas, aquí es bastante importante aclarar que la coordenada que se debe registrar es la coordenada de donde se está ejecutando la obra. Es decir, si se está realizando no sé, unos tanques de almacenamiento para tratamiento, bueno, X o Y obra pública, es donde se están realizando esos tanques o lo que sea el objeto del contrato, más no la ubicación de donde se ubique la alcaldía o el centro del municipio, sino es donde se ejecuta la obra. Eso es bastante importante. Pues porque lo que queremos es que la información que ustedes nos están remitiendo a nosotros como Contraloría sea la más exacta, verídica y actualizada posible.
dado caso que se pueda encontrar que un tanque de tratamiento de agua diga que se ubica en la vereda San José y lo vemos en el centro del municipio, pues bueno, ahí vamos a empezar a realizar como con esas conexiones con ustedes o esas solicitudes en las que se les pide mejorar o cambiar la ubicación de la obra. Muchas gracias, era esa anotación. Listo, gracias, ingeniera Karen. Tenemos acá la intervención de, dice aquí, Paula. Margarita, antes de Paula, es que como tienes ahí la matriz de coordenadas, alguien está pidiendo que sí, por favor explica esa matriz. Ok, bueno, entonces, bueno, sí, de hecho aquí, pues, como les decía, en la pestaña diccionario, pues está la explicación de cada uno de los campos que tiene la matriz. En este caso son 7 campos. Y por acá, por ejemplo, tenemos diligenciado como ejemplo una matriz de coordenadas. Entonces es primero el campo obra, pues debe corresponder a uno que se haya diligenciado en la matriz de seguimiento, o sea, una obra que ya esté allí relacionada. Como se ve acá, el campo vereda es la vereda donde se encuentra esa obra. Tramo es dependiendo cómo lo denomine la entidad. O sea, si es una obra puntual, pues será 0. Y si no, pues igual como ese tramo o esa identificación que determine la entidad. Bueno, aquí entonces están cada uno de los campos, pues si hay diferentes ubicaciones de la obra o si es uno solo, o sea, si está en una parte, pues debe ser el vértice será 1 y si no, pues así pues tendrán unos consecutivos. Los campos latitud y longitud, importante esto porque a veces no sé si utilizan otro tipo de sistema de coordenadas, pero las que se deben utilizar son estas coordenadas geográficas del territorio colombiano que están para latitud entre -4 y 14 y para longitud entre -65 y -81 y separadas por punto. A veces pues, no sé, se comete el error con este tema y pues ya el sistema pues no la va a, bueno, de hecho aquí estoy viendo un error, podemos proceder a cargar esto y miramos. Entonces, vamos aquí al aplicativo, intentemos. Porque miremos nuevamente porque es que aquí estoy viendo latitud y longitud. Aquí me toca revisar el sistema, pero sí lo fundamental es eso, que se realicen en base a estos lineamientos para que se encuentren dentro de las coordenadas del territorio colombiano. Y acá, pues, el último campo que es descripción, pues cualquier información que se quiera dar respecto a esas coordenadas, pues se coloca aquí en este caso. Sí, les digo, disculpen los micrófonos.
Entonces, sí, en este caso, pues hay algo que validar acá, pero bueno, lo importante es eso, que siempre se tengan en cuenta pues los lineamientos establecidos en el diccionario para poder hacer el respectivo cargue de la información. Entonces, va a ser exactamente lo mismo. Se hace el cargue del archivo, se valida y se sube la información. Y lo mismo se hace para la matriz de hitos. No sé pues si la persona que solicitó tenga de pronto que haya intentado ya cargar la matriz y haya tenido algún inconveniente particular, pues sería también bueno que nos informara y de pronto se le puede dar aquí como ese soporte puntual. Pero el diligenciamiento pues básicamente es esto que les presentaba acá en la plataforma. Gracias, Margarita. María del Pilar Marroquín nos hacía la inquietud. ¿Queda resuelta la duda? María del Pilar Marroquín, matriz de coordenadas. Vale, yo esperaría que sí, no la. Sigue Paula, la manita arriba. Ya nos confirma María del Pilar. Listo, perfecto. Paula, tienes la Para manita arriba. aprovechar, ingeniero Fabián, porque sí están la asistencia, por favor, que se les ha compartido en el chat, porque hasta ahora solo como la tercera parte de los asistentes la han diligenciado. Entonces, les agradecemos. Paula, tienes la manita arriba, cuéntanos. Vale, pasemos entonces a Jenny Potes. Jenny Potes tiene la manita arriba, cuéntanos la inquietud. Perfecto, Manuela Salas Mosquera. ¿Me escuchan? Hola, sí te escuchamos. Bueno, perfecto. Manuela Salas Mosquera, tienes la manita arriba. Cuéntanos. Tienes el micrófono activo, pero no se te. Hola, yo Perfecto. soy Ya bajo compañero de Manuela Salas. Ella tiene problemas Perfecto, con el Diego. micrófono. Cuéntanos. Ya viene y hace la pregunta ahorita. Yo sí tenía una consulta. Básicamente es con este de el reporte de coordenadas. Pues los contratos, por ejemplo, que son de ejecución de redes, de acueducto y alcantarillado, tenemos muchos sitios. Entonces, es un puntico dentro de esa longitud de tubería que hacemos, que ponemos la coordenada, o se identifica el tramo, el punto inicial, el punto final de esa red de acueducto de alcantarillado que se hace. Sí, Perfecto. correcto. Ah, No, dale. Ya te iba a ceder la palabra, Karen. Gracias. ok. Sí, digamos que el aplicativo nos permite cargar los diferentes vértices en el caso en que es un alcantarillado, que sabemos que es una forma lineal, o en el caso de una vía, que también es forma lineal. em, Nos permite realizar ese cargue de muchos vértices. Sin embargo, también digamos que, pues entendemos que el cargue de información es bastante grande. El aplicativo también nos permite poder subir el inicial y el final del punto. Qué pena. ¿Y tendrías de pronto un ejemplo ahí como para uno verlo? Porque es que yo, pues no sé si sea solo donde dice vértice ID del tramo, es el mismo ID, y donde dice vértice pongo 1, 2 y ya le pongo las coordenadas, como para tener claridad si es así. Dije, yo aquí no tengo ejemplo.
De tubería no, tampoco habría que hacer el ejercicio, pero en el momento no, no tendría tampoco manera de ejemplo. No sé si Ricardo, por casualidad, pues igual, o sea, el punto es ese, se colocan los vértices, como decía ingeniera Karen, puede ser el número, el inicial y el final, porque de hecho acá pues tenemos también ID del tramo, podemos utilizar con esto. Y así pues se pueden hacer las diferentes. Lo que habría que hacer es en la plantilla pues colocar por tramo entonces esas coordenadas. Igual cuando estén haciendo el diligenciamiento pues de la matriz, pues también nos pueden hacer la consulta pues ya con la información y allí pues les damos el soporte respectivo. Ok, gracias. Por acá tengo a la compañera Manuela que les va a hacer la consulta. Días. Con respecto a la matriz de seguimiento de obra, cuando tenemos, vamos a descargar como tal o a llenar la información, y en ese momento, es decir, en el mes de enero no tenemos prórrogas, suspensiones y demás, pero en febrero o marzo ya se nos generan ese tipo de hitos. ¿Nos devolveríamos a descargar la plantilla de enero y complementarla o lo haríamos en la plantilla del mes de reportar? Mensualmente se debe cargar la matriz. Cuando yo les decía, o sea, ustedes tienen en su equipo la matriz diligenciada y mensualmente pues van a colocarla, van a cargarla respecto a las novedades que vayan teniendo. No es, o sea, digamos, del sistema, el sistema no permite edición como tal, sino que ustedes y pues se les da el nombre a la matriz de acuerdo al periodo de reporte y allí pues hacen los ajustes correspondientes y van actualizando. O sea, les decía de las actualizaciones es pues para no tener que, porque habrán datos que quedan exactamente igual, O pero sea que ya es nosotros sí acumulativa. modificar. Es acumulativa, sí. Ok, o sea, yo lo que reporté ahorita como corte de febrero 28, en marzo le sumo la información a lo que ya está ahí. A ver, si estamos hablando, si hablamos, por ejemplo, de la matriz de seguimiento, que puede haber que, cuando me refiero a ajustes, o sea, las actualizaciones son que, por ejemplo, estos campos iniciales, nombre del proyecto, ID PIN, objeto, unidad funcional, estos van a quedar exactamente igual, pero pues ya de acuerdo a las actualizaciones del periodo de corte, pues ustedes sí tendrán que colocar si se cambió la fecha de terminación por alguna modificación, si el valor del contrato también cambió, el avance físico, pues ese debe modificarse. O sea, estos datos se van cambiando. Es decir, la matriz como tal, ustedes van haciendo los ajustes en los campos que tengan modificación, ¿ya? Ah, ok. Al O periodo sea que, de por ejemplo, corte. exacto, por ejemplo, hoy decía, avance físico 25% en el mes de febrero y en el mes de marzo ya va el 35%, entonces yo voy, cojo donde decía 25 y le pongo 35. Eso, sí, sí, a eso se Ok, refiere, o sea, porque es al corte que se está trabajando. ok, Sino que pensé que pues era es que se mucho hacía más otra fácil. línea No, distinta con la modificación, ¿no? Entonces no, es es la modificando la información línea existente. actualizada. Ok, Correcto. Entonces, sí es mucho más fácil teniendo la matriz ustedes porque van a cambiar específicamente sus campos. No tienen ok, que diligenciar todo nuevamente. entendido. Y otra consulta, entonces en el mes que no tengamos es que en el mes que no tengamos ningún movimiento de contratos nuevos, es donde llenamos el documento adicional firmado por el representante legal. O en su defecto, si vamos a hacer algún movimiento de adiciones, prórrogas u otros, no es necesario, porque en realidad sí estamos actualizando plantilla. O sea, mientras haya contratos en ejecución, deben cargar la información. Lo del no reporte es que no haya ninguna obra en ejecución. De hecho, si hay una obra que no tiene ninguna modificación entre un periodo y otro, igual pues se debe cargar la matriz y en el campo observación pues se deja ese detalle de qué ha pasado con la obra. Si, por ejemplo, está suspendida y demoró todo el mes de febrero suspendida, pues igual en el campo de observación se hace algún detalle de por qué esa situación, cuáles son las gestiones que ha realizado la entidad, pero pues siempre habrá algo que reportar. La única forma, o sea, de no reportar es que no haya ninguna obra en ejecución. Entonces, les reiteramos,
se reportan obras que estén en estado de que son adjudicadas hasta que son liquidadas. Una vez son liquidadas, deben cargar dentro de los soportes el acta de liquidación y con eso pues ya se da finalización al reporte de esa obra y seguirán reportándose las obras que tengan que sí cumplan con las otras condiciones. Pero mientras haya obra en ejecución, debe reportarse. Entonces, por ejemplo, si un contrato se liquida y ya termina, yo no lo elimino de la hoja de Excel, ¿cierto que no? Sigue ahí estando, pero ya no va a tener modificaciones. Bueno, podrían dejarlo o sea, o sí se puede eliminar porque pues ya, o sea, como tal el reporte pues no se va a tener en cuenta. Entonces, si ya se liquidó, pues digamos, en este periodo fue liquidado, lo coloco en la matriz, cargo el soporte, el acta de liquidación, pues ya realmente pues no tendría por qué reportarse más adelante. Ok, y una dudita con respecto a los convenios. Por ejemplo, nosotros hacemos convenios suscritos con algunos municipios donde nosotros ejecutamos alguna actividad. Es llamarlo de pronto mal dicho, él es como el contratante y yo soy el contratista. En ese caso, ¿quién reportaría esa información acá? ¿El municipio, que sería de pronto, como te digo, mal llamado el contratante, o nosotros? Ingeniera Karen, si nos ayudas ahí, por favor. Disculpe, Margarita, ¿me puede repetir la pregunta? Que es que justo está aquí el doctor y me está en una consulta. Qué pena. No, dale, tranquila. Lo que pasa es que hace la consulta de que cuando es un convenio que tienen con el municipio, o sea, donde ellos fungen como contratista, que si el reporte lo debe hacer el municipio o ellos. Ahora, habría que mirar de pronto cuál es el objeto del contrato, ¿no? O sea, Sí. ¿qué sería? O sea, si lo ejecutan ustedes directamente. No sé. Básicamente es ejecución de redes de acueducto o alcantarillado. Pero la supervisión está a cargo de la empresa, de empresas públicas, ¿sí? No, nosotros seríamos los ejecutores de la actividad. Pues la supervisión como tal sería también como el municipio. O sea, ustedes serían como los contratistas, o sea, el que Exactamente. ejecuta físicamente el contrato. Sí, no, toca ver efectivamente el objeto contractual, porque pues el recurso sería del municipio. Sí, exacto, el recurso sería el municipio. Sí, entonces en ese orden de ideas, pensaría que sí sería el municipio el que tiene que hacer el reporte, porque Oh, ustedes fungen como contratistas. exactamente. Ahora, lo otro es mirar si para ejecución de ese contrato ustedes hacen alguna contratación, no sé, podría Subcontratación, sí. revisarse. Sí, realmente nosotros haríamos una contratación. Sí, porque generalmente, bueno, están los convenios y el municipio otorga los recursos, pero pues digamos, para llevar a cabo el objeto de ese contrato, pues ustedes deben subcontratar, o sea, bien todo un proceso de contratación ya como tal para la ejecución y sería ese el contrato que deben reportar. Exacto, ahí sí pues tendríamos ya un contrato de obra pública con un contratista y nosotros sí subiríamos esa información. Entonces, si de pronto el municipio sube el convenio, de pronto esa información quedaría doble, como que estos están construyendo esta red y el municipio también con un convenio está construyendo esa misma red. Se vería pues como en esa situación en algún momento. Pero yo pensaría que de la información reportada, pues ya acá la unidad de análisis haría esa verificación, ¿no? Ingeniera Ok, Karen, pues creería que sí, deben reportar lo que ellos Sí, correcto. ejecuten. ok, Sí. listo. Dale, muchas gracias. No sé, Manuela, si tienes No, muchas bueno, gracias, ya no tenemos más preguntas. desde este lado. Muchas gracias. Perfecto. Hay una pregunta en el chat. Ludi Janet López. Tengo una pregunta. ¿Nosotros no realizamos contratación de obras? ¿También debemos crear usuario o solo enviamos la certificación? Hay que crear usuario para que la certificación sea remitida a través de la opción de no reporte, firmada por el representante legal. Entonces sí hay que realizar la gestión de creación de usuario para que a través de esa opción
que está habilitada en el aplicativo, puedan ustedes reportar la certificación y que el respectivo registro por parte del usuario que vaya a cargar esa certificación, ¿vale? Diana Oviedo, creo que nos da los datos. La idea es que sean diligenciados en la plantilla de asistencia. Hay una plantilla, un enlace que estamos remitiendo para que puedan acceder. Ahí les piden unos datos generales para que puedan reportar la información. Andrea Romero, hola, ¿a qué correo podemos enviar el correo institucional para que sea validado? Ahí indicamos soporte@contraloría.gov.co con los datos que se solicitan: nombre de la entidad, NIT, correo institucional a nivel de dependencia, no de funcionario, nombre completo del funcionario, cargo y número de contacto, ¿vale? Eso está en el requerimiento, en el numeral 3 de los lineamientos. Yeisila Rodríguez, creo que nos estás enviando los datos, por favor, para diligenciarlos directamente en la plantilla de asistencia, si eres tan amable. Jenny Potes tenía la mantilla levantada, tal vez el micrófono no lo puedo consultar. Dice: mi consulta es puntual al periodo, mi consulta es puntualmente al periodo a reportar, porque se habla dentro de los criterios que debe reportarse todos los contratos suscritos desde el 1 de enero del 2023, del 2013, y estamos a 7 días para realizar el reporte. Es demasiado corto el tiempo para alcanzar. Sí, digamos que, Diana, la idea es que este requerimiento sale el día 3 de marzo para dar cumplimiento, teniendo en cuenta que iba a ser el primer envío de la información. Hay que evaluar efectivamente la magnitud de los contratos que ustedes vayan a reportar como empresas de servicios públicos. Si la magnitud es muy grande, digamos que ahí podríamos validar puntualmente si hay una solicitud de prórroga. Si no hay unos contratos en cantidad que ameriten una solicitud de prórroga, seguramente si ustedes la gestionan va a ser rechazada esa solicitud de prórroga y deben ser cargados y remitidos los contratos que efectivamente se encuentren en los criterios que decíamos hace un rato en el requerimiento, en el numeral 7 del requerimiento de disposición de información, ¿vale? Perfecto. Paula, tienes la manito todavía arriba. ¿Ya te funciona? Perfecto. Mientras tanto, entonces démosle a William Alberto Gallego, por favor. Sí, muchas gracias. Intento ser breve. Lo que pasa es que ahora hablaron del convenio, pero yo tengo de pronto una situación un poquito diferente a la pregunta del otro compañero y a la respuesta pues que le dieron. Yo tengo un convenio interadministrativo de puro aportes, es decir, el municipio contrató con otra empresa. Esa empresa se encarga de la pavimentación de vías. Nosotros solamente le trasladamos el dinero al municipio y para que el municipio le pague a esa empresa. En este caso, ¿yo debo reportar ese contrato o lo debe reportar el municipio? Muchas gracias. Karen Margarita. El contrato sería, porque habla de pavimentación. Sí, es un Pero, contrato de pavimentación. Nosotros nos dedicamos a servicios de acueducto alcantarillado. Entonces, cuando abrimos las brechas, ya dejamos esa pavimentación, lo hacemos a través del convenio interadministrativo, pero puro aportes. Nosotros solamente le entregamos al municipio el dinero y el municipio es el que contrata a otra empresa para que realice esa actividad. ingeniera Karen, si nos puedes apoyar, pues igual ahí sí pensaría que ese contrato pues ya sí es del municipio como tal, porque pues Sí. lo de ustedes sería la ejecución acá aparte. Sí, correcto. Digamos que pues por ser convenio y ustedes están haciendo el aporte de, digamos, rompieron la calle, hicieron las obras de acueducto y ustedes le aportan al municipio el dinero para que hagan la reparación. Es lo que entiendo, ¿sí? Así es, sí, señora. En ese orden de ideas, me imagino que el municipio, pues sí o sí va a hacer ya, pues no sé, una contratación directa, una licitación, dependiendo el monto,
Y el tipo de contrato, ese es un contrato que es celebrado por medio de SECOP, entonces el municipio tendría que hacer el reporte pues, de esa adecuación. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto, William. María del Pilar Marroquín nos dice, no, yo no te entiendo la pregunta. ¿Existe alguna base de datos donde pueda buscar los contratos de obra considerando que se debe realizar desde el 2013? Si nos puedes especificar, o no sé, Margarita, yo no logro. Bueno, no sé si se estará refiriendo a los contratos que ya ha cargado por ese FTP, pero pues igual digamos que los que se van a reportar aquí son los que estén en ejecución en este momento. Que la O empresa de igual, pues si servicios nos públicos, puede, si ajá, nos puede ampliar pues esa pregunta. María del Pilar, si nos puedes ampliar, es decir, ahorita lo que estamos solicitando es que todos los contratos que se encuentren en ejecución sean reportados a través de la PPUI en las diferentes matrices y en las diferentes soportes documentales. Desde el año 2013 identificamos que todo lo que esté de ese año hacia acá, que esté en ejecución, suspendido, terminado pero que no esté en funcionamiento, que tenga algún presunto incumplimiento, que esté liquidado pero no se encuentre al 100% de avance, hay que reportarlo. No hay una base de datos que nosotros digamos que tengamos de esos contratos, no, lo que estamos solicitando a ustedes es que los reporten. Andrea Romero nos dice, enviarles el correo institucional a ustedes sería el primer paso y el segundo, crear el usuario. Sí, digamos que es darle cumplimiento al numeral 3 de los lineamientos donde dice creación de usuario y activación. Ustedes nos remiten esos usuarios, nosotros les damos de alta y ustedes ya pueden gestionar al interior la creación, digamos que de ese usuario. Pero ese es el primer paso, enviar ese usuario para que se active la cuenta. Adriana Buitrago de Ival nos dice, Margarita y Karen, cuando en los convenios hay aportes de las dos partes, municipio y ente descentralizado, estas también deben ser compartidas el reporte o realmente quién debe realizarlo. Lo de realizar, en este caso, los recursos son mixtos, ¿sí? A ver, quedamos en Entiendo opción. que sí, se los ejecuta el municipio y el ente descentralizado. En ese orden, lo debería reportar el sujeto, que es el primer sujeto de control que está de nuestra norma, bajo nuestra resolución, lo debería reportar el municipio. Perfecto, Adriana. Sí, vimos, sí señora, esos son mixtos. Lo debería reportar el municipio, Sin ¿vale? embargo, exacto. Sin embargo, ¿Mm? si de pronto el municipio da un aporte, pero los encargados de contratar, de pronto, valga la redundancia, el contratista, el que va a realizar la obra, y ustedes fungen como supervisión, así como lo decía el ingeniero Fabián en una pregunta anterior, la empresa de servicios públicos es la que tiene que hacer el reporte, ¿sí? También es que todo depende, es el actuar. Perfecto. Adriana Buitrago, de igual. Ok, perfecto. A María del Pilar Marroquín, ¿te quedó clara la respuesta que te dimos? No, no hay una base de datos de contratos de obra. Estamos solicitándoles a ustedes que reporten los que ustedes ejecutan. ¿Vale? Hay una última pregunta que veo acá.
Vale, María del Pilar. Nasli Huertas, una duda, ¿es del 2013 o 2023? El tiempo es muy corto, si es desde el 2013 deberían reconsiderar esos tiempos. Nasli, digamos que este requerimiento es la continuación de un requerimiento que venía desde el año 2023, que deben ustedes debieron haber tenido o estado reportándolo de manera periódica a través de un mecanismo diferente a este que era el SFTP. A partir de eso, digamos que ustedes deberían ya tener la documentación de esos contratos porque no estamos solicitando, digamos que algo diferente. Lo que hemos cambiado es la plataforma de carga de información. Sin embargo, ustedes deberían tener ya esos contratos y con esa documentación deberían cargarla a través del aplicativo, ¿vale? Y reitero, si en algún momento son muchos los contratos que ustedes tienen que reportar, mucha la documentación, hay una evaluación acá interna administrativa de evaluar una solicitud, una posible solicitud de prórroga para el cargue de esa información. Sin embargo, debería hacerse teniendo en cuenta que estaríamos hablando de una cantidad significativa de contratos. Si no hay una cantidad significativa, seguramente va a haber un rechazo a esa solicitud de prórroga y les deberían cargar la información. Entonces, es importante tener en cuenta que esta solicitud viene desde el año 2023, que ustedes deberían tener esa documentación consolidada para poderla reportar acá, ¿vale? Entonces, para que lo tengas en cuenta, Nasli Huertas. Pregunta María del Pilar, si hay un contrato del 2010 y realizó un otro sí en el 2013, que sí debe ser reportado ese contrato. Dije Karen. Hay un contrato del 2010 que tiene un otro sí en el 2013 que sí debe ser reportado. Entendería que todavía está activo. Exacto, iba precisamente a eso. Si el contrato efectivamente está en ejecución, está suspendido, este contrato debe ser reportado en el aplicativo. Y pues realizar las debidas reportes mes a mes, como se indicó en el instructivo. Pero aquí Jaycila Rodríguez dice, teniendo en cuenta que se deben cargar los contratos desde 2013, es muy poco el tiempo para el cargue de la plataforma. Primero hay que dejar en claro que, pues, Inge Fabián, no sé si tú me corriges, es lo que deben cargar al 17 de marzo, es un contrato o un par de contratos en específico, ¿sí? Todos los contratos que tengan de obra pública que estén, digamos que Ok, en perfecto, listo. ejecución. Listo. Sí, pero entonces, ojo, es los que estén en ejecución, no es que de pronto si la entidad celebró 10 contratos en el 2013, otros 10 en el 2014 y ya están liquidados. Estos que están liquidados no se van a cargar en el APUI, son los que estén en ejecución o suspendidos. O que no se encuentren en funcionamiento, o que Exacto, que esté de pronto en tengan un proceso presunto sancionatorio, incumplimiento. exacto, un incumplimiento. O sea, lo único que no se carga es lo que esté liquidado y en funcionamiento. Inclusive también, abono, un contrato que se esté terminando, no sé, tal vez termina el 28 de febrero, ese contrato también se debe cargar porque pues está en proceso de liquidación, pero aún está contractualmente activo. Entonces ese contrato también se debe cargar en el aplicativo Apoyo. Perfecto. María del Pilar, ¿te queda claro? Hola, qué pena. ¿Me puedes repetir? O si entendí bien. O sea, por ejemplo, yo tengo un contrato que terminó obra en diciembre, todo quedó bien, 100% del alcance, todo, solo que nosotros para la liquidación tenemos 6 meses, solo está pendiente el proceso de liquidación, ese también lo debo reportar. Sí, también se debe reportar.
porque está en Ok. ese proceso de liquidación. Para ustedes, digamos que la supervisión o como ente, pues sí, como ente supervisor o ejecutor, va todo bien, pues es muy claro, pero para nosotros como Contraloría, nosotros sabemos que ese contrato sí está terminado, pero no sabemos en en esa etapa post finalizada la obra, cómo está la obra. Entonces es importante que se cargue el contrato. Y reiteramos, digamos que nuestra misión de el uso del aplicativo APUI es que esta información se tenga tanto en la entidad como posible información que se vaya a ver a la comunidad. No todo se demuestra a la comunidad, pero sí tenemos un geoportal en el cual nosotros estamos mostrando los contratos de obra pública para que la comunidad lo pueda consultar, ¿sí? Entonces son obras públicas que actualmente se están terminando y que están o que se están realizando. Toda esta información se va a ver en este geoportal. Perdón que me salga un poquito del tema, pero sí es importante que ustedes lo carguen. No es como, no vamos a cargarlo porque tal vez ya lo finalizamos y estamos en una etapa final que puede ser un posible sancionatorio y la Contraloría está encima. No, digamos, esto es como la finalidad de poder tener una transparencia en los contratos, así sea que se ejecuten un poco más retrasados o un poco, o vayan a acorde. Entendido, muchas gracias. Perfecto. Yesilia Rodríguez, con respecto al tema de los tiempos, pues lo que les indiqué hace un rato. Si no hay ninguno en ejecución, si ustedes no tienen ningún contrato de obra pública actualmente, pues deben enviar es la certificación. Igual deben gestionar el respectivo usuario, numeral 3 del lineamiento. Con eso, a través de la opción de no reporte, remiten la certificación del representante legal, indicando que no hay ninguna ejecución de contrato de obra pública por reportar. Y para tu última pregunta, solo se debe reportar los contratos que estén en ejecución. Reiteramos, ¿no? Lineamientos 7, obras en ejecución, obras suspendidas, obras terminadas que no se encuentren en funcionamiento, obras con procesos en curso con presunto incumplimiento, contratos liquidados de obra que no cumplan el 100% de avance físico, deben ser reportados. ¿Listo? Para tu pregunta, los contratos que estén en ejecución y sin liquidar, esos deben ser reportados. Pero si tienes un contrato que esté detenido y con algún presunto incumplimiento, hay que reportarlo. Si tienes un contrato que no se encuentre funcionando, hay que reportarlo. Suspendido, hay que reportarlo, ¿vale? No sé si de pronto alguno tenga, Yesilia, con eso resolvimos la duda, inquietud. Adriana nos envió uno, la creación de usuario. La creación de usuario va de acuerdo a las funciones que tiene el área frente a la contratación y quien encabeza el cargue es una sola área. Es decir, que tenemos al área de contratación, quien en su función está encargada de consolidar la documentación, acta de inicio y demás. Pero está el área donde nace la necesidad de la obra. Esta debe tener usuario también. Digamos que no hay ninguna restricción de usuarios que deba tener el aplicativo de AppUI, ¿vale? Es decir, ustedes pueden crear los usuarios que requieran. Lo que pasa es que al interior deben organizarse de las entidades quiénes van a ser los encargados de reportar esa información. Al final esa información va a estar consolidada preferiblemente en unas matrices, en un punto CSV, que ustedes lo visualizan en un Excel, pero es un archivo CSV en formato CSV, donde lo va a reportar la empresa de servicios públicos. ¿Qué inconveniente tengo donde hayan diferentes usuarios? Es que no tengo la información consolidada propia de la entidad, de la empresa que vaya a reportar la información. Entonces, es mejor que al interior se creen uno o los usuarios que requieran, un usuario para que reporte la información, un usuario a nivel de dependencia
que reporte esa información. Sin embargo, te insisto, si ya por temas de funcionamiento y demás ustedes pueden gestionar y necesitan gestionar diferentes usuarios, la plataforma les permite tener diferentes usuarios, ¿vale? Qué pena, ¿me repite desde cuándo fecha específica? De las fechas es todo lo correspondiente al corte 28 de febrero debe reportarse al 17 de marzo del 2026. Esa es la flecha máxima para reportar la información consolidada de las 3 matrices y de los debidos soportes documentales. ¿Vale, Paola Andrea? Bueno, realmente, ¿desde qué año? Todos los contratos sugerimos desde el año 2023. Sin embargo, todo lo que esté en ejecución, en obras suspendidas, terminadas que no se encuentren en funcionamiento, obras en proceso en curso, por presunto incumplimiento y contratos de liquidación de obra que no cumpla el 100% de avance, deben ser reportados, independientemente del año. ¿Listo? Con mucho gusto, Paola. Bueno, Diego tiene la manita arriba, nos quedan unos minuticos Sí, cortos, es una pregunta cuéntanos. corticas. Sabemos que son 5 días calendario. ¿Por qué no fueron 5 días hábiles? Porque es que 5 días calendario a veces se vuelven hasta en 2 días calendario por fines de semana con festivos o algo. Pues como para de pronto que lo tengan un poquito presente. Y la pregunta es, básicamente, si yo hice el reporte del formato en Excel, pero posterior al reporte, voy a decir, lo hice el 3, pero al 5 me di cuenta que me faltaba un dato. ¿Cómo debo cargarlo? ¿Una plantilla extra o yo la puedo descargar nuevamente y corregirla y volverla a cargar? ¿Cómo sería ese proceso? Margarita, ¿me ayudas? A ver, los datos que se carguen por plantilla CSV pues ya no pueden ser editados, aunque estén pues en el periodo que corresponda, que todavía esté activo. Sería cargar, si se hace a través de plantilla, sería cargar una plantilla nuevamente y pues ya la unidad de análisis cuando va a hacer el procesamiento de un periodo pues tomará la última plantilla cargada. O sea, si son los mismos contratos, porque bueno, entiendo que dices que es que dentro de un contrato reportado hubo, por ejemplo, se digitó mal el porcentaje de avance o algo así. O sea, un dato dentro del contrato reportado o algún contrato faltante. Así es, que posiblemente el porcentaje no era el 25, sino el 35, o si se hizo una modificación en ese contrato y no se reportó en ese momento. Entonces vi y me di cuenta antes de la fecha límite del reporte y si lo puedo modificar, o entonces lo que hago es actualizo la plantilla y vuelvo y la cargo. Ya allá van a Correcto, encontrar 2 plantillas y cogerán la última relacionada. así es. Ok, listo. Dale, muchas gracias. Vale, la última es para la creación del usuario, Carlos Andrés Pedreros. Para la creación del usuario, ¿qué tiempo tarda después de que se envíe la información? Realmente hay un equipo técnico dedicado a dar respuestas a solicitudes. Realmente el tiempo de respuesta es muy corto. Si ustedes la remiten antes de las 3 de la tarde, por ejemplo, tienen respuesta al mismo día. Si la remiten después de las 3 de la tarde, seguramente al siguiente día, en horas de la mañana, ya van a tener una respuesta. Entonces los tiempos son bastante cortos. Hay un equipo dedicado a ese tema, ¿vale? Carlos Andrés. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Ricardo, última preguntita. Cuéntanos qué dudas tienes. Qué pena, buenas tardes y me disculpan, es que no logré tener buena señal y no entendí bien al inicio el tema de la creación del usuario. Medio, no sé si alcancé a entender, se debe enviar un correo electrónico solicitando esa creación del usuario dirigido por parte, en este caso, del agente interventor de la entidad o quién es el que hace la solicitud efectivamente. Es un usuario de dependencia, lo remiten al usuario soporte@ppui@contraloría.gov.co.
Hay unos datos que deben remitir: nombre de la entidad, NIT, correo institucional, nombre completo, cargo del funcionario y número de teléfono de contacto. Eso está en el requerimiento en el numeral 3. Esos usuarios a crear es el usuario por dependencia, quien va a ser el responsable de cargar la información por parte de la entidad. Perfecto, es decir, del representante legal no se requiere que él sea el que envíe la solicitud. No, no, señor. Para la creación del usuario no. Para la certificación que indique que no hay ninguna ejecución de contrato de obra, sí es obligatorio el representante legal. Pero eso es para ya en el requerimiento. Para la creación de usuario no es necesario. Perfecto, mil gracias. Con mucho gusto. Bueno, agradecerles a todos, Margarita, ingeniero Ricardo, ingeniera Karen, ingeniera Marta, muchas gracias a ustedes por la participación, por la resolución de dudas e inquietudes. A ustedes, entidades, empresas de servicios públicos, gracias por el espacio que nos regalan para atender este requerimiento, esta socialización que quisimos darles a ustedes para entender cómo deberían realizar el reporte. Dejamos abiertos los canales de mesa de servicio para que ustedes puedan reportar cualquier duda o inquietud que tengan con respecto al tema. Y no sería más. Ese es el espacio que nosotros tenemos para atender esta solicitud. Cualquier cosa, revisen el requerimiento en detalle, cada uno de los numerales y lineamientos que se tienen para el cargue de información. Y el equipo queda presto para resolver alguna duda o inquietud que nos haya resuelto en esta sesión. ¿Vale? Qué pena, ¿es posible? Señor. ¿Es posible la grabación de la reunión? En el canal de YouTube, Margarita, ¿verdad? ¿Va a quedar cargada la grabación? Sí, podríamos hacerlo así, pues. Exacto. O Bueno, pues miramos la manera de compartirles. Se les estará notificando. Gracias, muy amable. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Muy buena tarde para todos. Que estén muy bien, muy amables. Feliz día. Bueno, hasta luego. Feliz día. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias.